Hola, hola y bienvenidos a Decotext. Hoy les traigo un video para enseñarles cómo trabajar con los estilos de Word y así hacer sus trabajos más rápido. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal. Ahora sí, comencemos. Primero decirles que si les gusta cómo se ve mi Word en fondo gris, estará apareciendo aquí en la esquina el enlace para que puedan ver el video de cómo lo hice. También pueden encontrarlo en la caja de descripciones. Como pueden ver, ya tengo aquí un texto en mi hoja que no está editado. Quiero explicarles más o menos de qué consiste esto. Le voy a dar un tipo de letra cualquiera. Lo que quiero es enseñarles. Estoy segura que a muchos de ustedes les ha sucedido esto, que editan su título y luego cuando quieren seguir escribiendo en otra línea, sucede esto. Conserva el formato del título y pues nos lleva a tener que señalar, borrar, corregir, ¿cierto? Algo que nos quita mucho tiempo. Para solucionar este problema, Word nos da los estilos. Con esta herramienta vamos a hacer todo mucho más rápido y fácil. Voy a regresar este título a sin formato. Muy bien. Lo señalamos y vamos a ir aquí, miren. Si paso el cursor por encima pueden ver cómo cambia el título, ¿verdad? Hay diferentes tipos de formato aquí ya establecidos. Si desean podrían usarlo, pero si es que ya tienen un formato dado por el profesor, entonces vamos a hacer esto. Vamos a crear nuestro propio estilo. Primero le vamos a dar un nombre. Yo le pondré título S por la primera letra de mi nombre. Le voy a dar modificar. Aquí, como pueden ver, podemos seleccionar el tipo de letra. En los trabajos siempre nos piden que usemos Arial número 16. De repente podemos darle un subrayado. El color aquí pueden escoger, pero lo vamos a dejar en negro. Centrado. Y acá vamos a escoger el espacio. Muy bien, está bien así. Aquí está ya nuestro título. Ahora vamos a crear un formato para nuestro subtítulo. Igual, subtítulo, modificar. Le vamos a dar el mismo tipo de letra, pero en esta ocasión será 14. No le voy a dar negrita, le voy a dar cursiva. Sí, el automático, que es el negro. El espacio está bien. No, muy bien. Listo. Y ahora vamos a darle un formato a nuestro texto. Texto. Modificar. Le voy a dar Arial 12. Es importante que tenga justificado. Le vamos a dar 1.5 de interlineado y también sangría. Vamos a darle a aceptar. Ahora que ya tenemos listos nuestros estilos, vamos a darle formato al resto de nuestro trabajo. Voy a copiar esta parte para tener un ejemplo de 2 párrafos, ¿ok? Vamos a seleccionar los subtítulos y vamos a coger el estilo que hemos creado. Listo. Lo mismo vamos a hacer con el texto. De esta manera van a darle formato más rápido a sus trabajos. Y bueno, así ya hemos terminado el video. Espero les haya gustado y les sea muy útil. Cuídense mucho. Hasta pronto.